Queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Hoy nuevamente nos reencontramos a través de este medio para así desarrollar una sesión más en la asignatura de literatura. Jóvenes, hoy hablaremos sobre el realismo europeo, en donde los autores van a plasmar todo lo que se refiere a problemas sociales, económicos, culturales, que giran alrededor del ser humano, ¿no? Por eso su nombre mismo dice el realismo. ¿En qué contexto histórico se desarrolla esta escuela? Aspectos políticos, económicos, sociales. La literatura realista se da en la segunda mitad del siglo XIX, una época en la que los gobiernos progresistas consagraron derechos democráticos e impulsaron reformas. Es el tiempo en el que se consolida el Estado liberal y la burguesía. También es ahora cuando se desarrollan las organizaciones obreras. Aspectos ideológicos y culturales, ¿no? El realismo surge como un movimiento opuesto al romanticismo e intenta trasladar la realidad al arte, es decir, representarla lo más fielmente posible y con el máximo grado de verosimilidad. El realismo surgió en la Francia de la primera mitad del siglo XIX. Se inició con autores como Balzac, Stendhal y desarrolló con Flaubert. Entonces, jóvenes, como su nombre dice, ¿no? Los realistas van en contra del romanticismo, ¿no? Intenta trasladar el arte a la realidad y representarla lo más fiel posible. Los realistas van, ¿no?, al campo, a una observación directa y real para poder plasmar todos los problemas que suscitan al ser humano. Características. Imitación del método científico. Aplicaron el método experimental para que sus obras reflejen la realidad con exactitud. Entonces aquí ellos ya tienen otra tendencia, ¿no? Desde el momento que, ¿no?, imitan al método científico, ¿no? Entonces buscan la realidad fiel, reflejo de la realidad, ¿no?, que le rodea al ser humano. Interés en la sociedad. Pusieron su interés en la sociedad para describir objetivamente los problemas sociales de la gente. Presencia de un narrador. El autor anticipa lo que va a ocurrir. Óptimo. Juzga y adoptan por un concepto práctico de las cosas, ¿no? Entonces, jóvenes, aquí cuando dice presencia de un narrador omnisciente, ¿ya?, ¿no? Un narrador omnisciente que tiene plena conocimiento, ¿no?, en cuanto a las características y comportamientos de los personajes. Además, el autor omnisciente anticipa lo que va a ocurrir. Juzga, opina, ¿no?, y adoptan por un concepto práctico de las cosas. Verosimilitud. Las historias que narran son de hechos, fenómenos y fenómenos reales y naturales, protagonizados por la gente común, ¿no? Entonces, los temas que plasman ellos son de hechos, ¿no?, y fenómenos reales. Sobriedad. El estilo que manejan es sobrio y sencillo, por lo que buscaban la claridad
y la exactitud, desligándose de sus sentimientos para pintar la realidad. Sobriedad, ¿no? Entonces, son sobrios, sencillos, ¿no? Buscan la claridad, buscan la exactitud, ¿no? Ya saliendo o alejando de los sentimientos para pintar la realidad tal como es. Representantes. Tenemos representantes en Francia, Stendhal, con su obra Rojo y Negro, Honorato de Balzac, con su obra Papá Goriot, Gustavo Flaubert, con su obra Madame Bovary, y Charles Baudelaire, con la obra Las Flores del Mal. España, Benito Pérez Galdós, con su obra Marianela, Juan Valera, con su obra Pepita Jiménez. Rusia, Fedor Dostoy, Crimen y Castigo, León Tolstoy, La Guerra y la Paz. Inglaterra, Robert Louis, La Isla del Tesoro, George Eliot, El Molino de Flores. En Estados Unidos, el gran Walt Whitman, Hojas de Hierbas. Son los exponentes sobresalientes del realismo europeo. Fedor Dostoy fue un hombre nacido en una infancia compleja y dura, casi cruel. Su padre era un hombre, ¿no?, despótico, y su madre era su refugio, pero ella falleció cuando Dostoy era todavía un niño, quedándose entonces casi huérfano de amor, no solo de madre. Su padre rindió su carácter cruel al alcohol y acabó enviando a nuestro protagonista de hoy a la Escuela de Ingenieros de San Petersburgo. Aunque lo cierto es que la carrera militar de Dostoy duró poco. Estaba todavía en San Petersburgo cuando recibió la noticia de que era ya huérfano completo, pues su padre había muerto a manos de unos campesinos. Cuentan que sobrevino entonces el peso de la culpa, no porque tuviese nada que ver en aquella muerte, sino por el hecho de haberla deseado en muchas ocasiones. Ingeniero y militar, tradujo a Balzac por un avatar del destino. Así descubrió una vocación literaria que lo llevaría a dejar el ejército, pero acabó un tiempo después con sus huesos en Siberia por pertenecer a un grupo de intelectuales acusados de conspirar contra el zar. Tras 5 años de trabajos forzados, una condena menor, ¿no? Sí. ¿Ya? Una condena menor. Si tenemos en cuenta que antes de ello fue condenado a muerte, le conmutaron la condena casi en el último momento. Durante su presidio aprovechaba el tiempo y las fuerzas que le iban quedando para escribir. Alcanzó la libertad. En ella se casó, fue padre y consagró su vida a las letras. Soportó estoicamente la muerte de su mujer y de su hermano. Se casó de nuevo y viajó por Europa como huida hacia adelante, dejando atrás a sus acreedores, y también entonces recibió un nuevo golpe de la vida. Moría su hija a los pocos días de nacer. Se dejó tentar entonces por el juego. Fue víctima de ataques epilépticos. Incrementó su ritmo de escritura, tal vez en una nueva huida hacia delante. Las letras de Dostoy, quien nació el 11 de noviembre de 1821, fluyeron en la Rusia del siglo XIX, pero fue un escritor existencialista que contaba historias desde dentro hacia dentro del alma humana.
Poco importan momento y lugar. Hablamos de un escritor contemporáneo de los que trascienden a su tiempo y sus fronteras. Su obra es extensa, se compone de ensayos, relatos, novelas. Crimen y castigo es su título de cabecera. También Los hermanos Karamazov, obra que su autor consideraba como su mejor novela. Entonces, jóvenes se han dado cuenta de que qué trágica, ¿no? Para la vida de este escritor. Un escritor, ¿no? Por ende, un escritor psicológico, ¿no? Jóvenes, ahora vamos a escuchar un extracto de resumen de su famosa obra El crimen y castigo. Hoy veremos Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Rodion Raskolnikov es un joven estudiante con problemas económicos. Tiene en mente un plan que va ensayando al visitar a Lena, una vieja usurera. En una taberna conoce a Marmeladov, un hombre quien le confiesa su miseria, el alcoholismo. Su esposa Catalina está decepcionada de él y su hija Sonia tuvo que ejercer la prostitución a causa de este problema. Rodion acompaña a Marmeladov a su casa donde su esposa le recrimina por llegar ebrio y sin un centavo. Rodia contempla esta escena y deja un poco de dinero. Cuando llega a su habitación, recibe una carta de su madre. Su hermana había sido echada de su trabajo luego de ser acusada injustamente por supuestamente seducir a su patrón y ahora se casaría con un hombre llamado Ujin. Rodion entiende que ella lo hará por necesidad y esto le molesta. La idea de matar a Lena va madurando. Ahora está convencido que merece la muerte. Camina hacia su casa, se desanima y termina en una taberna en donde escucha que Lena estaría sola. Esta es la oportunidad. Toma un hacha, toca la puerta, pide un préstamo y sin tiempo para más, le inflige 2 hachazos perpetrando el crimen. Busca las llaves del cofre de dinero, pero escucha unos pasos. Era la hermana, no pueden quedar testigos, debe morir. Sin otra salida, Rodion también acaba con ella. Raskolnikov regresa nervioso a su casa. Al día siguiente recibe una citación de la policía. Rodia desespera y enferma, pero la citación era solo la exigencia de la dueña de casa por su deuda. En la cita escucha sobre los asesinatos perpetrados e instantáneamente desmaya. En su paranoia, esconde lo robado enterrándolo. Seguidamente va donde su amigo Razumikin, quien le había conseguido un trabajo que rechaza. Rodion enferma, tiene fiebre y las pesadillas le atormentan. Delira. En sus alucinaciones ve al jefe de la policía y teme haberle soltado alguna confesión a Razumikin en sus delirios. El médico llega a visitarlo y casualmente hablan sobre el crimen. De esta manera Rodia se entera de que un pintor había sido acusado y detenido. Llega a su habitación Lujin, el prometido. Rodion le recrimina por aprovecharse de la necesidad de su hermana. Una vez solo sale a caminar y siente que sus actos pesan más de lo que puede soportar. En el camino encuentra a Marmeladov, quien había sufrido un accidente. Estaba herido. Le queda poco tiempo de vida. Ve a Sonia, su hija, antes de morir y le pide perdón por no haber vencido al alcoholismo. Rodion costea su entierro con el dinero que su madre le había enviado. El juez Porfirio cita a Rodion y parece sospechar de él, pues le recuerda un artículo que tiempo atrás había escrito en el que proponía que hay hombres extraordinarios que se pueden dar el derecho de hacer justicia. Raskolnikov, en su nerviosismo, le dice: yo no vi nada. Svidrigailov, que era el patrón que acusó a Dunia de seducirle, le pide a Rodion una cita con ella que él rechaza. Lujin acusa a Rodia ante su madre y hermana por haberle dado dinero a Sonia y después de momentos de tensión es finalmente echado. Rodion sugiere a Pulcheria y Dunia separarse de él. Visita entonces a Sonia. Le propone huir juntos, pues considera que ambos están malditos y que viven bajo los suburbios de la moral. Además le dice que le confesará quién mató a Lena y su hermana. Al día siguiente va donde el juez Porfirio. Está seguro que éste sabe que él es el culpable. Mientras tanto, ante tanta presión, el pintor Nicolás se confiesa culpable. Rodia por fin le confiesa su crimen a Sonia, quien ya lo sospechaba. Ella le insta a entregarse. El juez visita a Rodia y con la mirada resuelta le afirma que él es el culpable y le recomienda entregarse a la justicia. Por otro lado, Svidrigailov le dice a Dunia que su hermano era el asesino,
pues le había escuchado confesándoselo a Sonia. Él quiere estar con Tonia y trata de forzarla, pero ella saca un revólver para detenerlo y logra irse. Smirialo finalmente toma el arma y se da un tiro. Tonia ahora ya sabe la verdad y también insta a Rodia a entregarse. Por último, Raskolnikov decide entregarse a la justicia y es condenado a 8 años de trabajo forzado en Siberia. Sonia lo acompaña siempre. Razumikin y Dunia terminan casándose. Sonia y Rodia esperan la libertad para estar juntos. La novela tiene algunos paralelismos con Dostoyevsky, quien al ser acusado de conspirar contra el zar Nicolás I fue condenado a muerte, aunque se le conmuta la pena por 5 años de trabajos forzados en Siberia. Bueno, Crimen y Castigo. Hemos escuchado un pequeño extracto de resumen de esta obra, ¿no? Si nosotros preguntásemos, por ejemplo, ¿qué presenta la obra? ¿No? Esta obra presenta, ¿no?, a un personaje el cual es obligado por su necesidad de matar a una anciana, el cual, ¿no?, la consecuencia, proceso de culpa y se entrega a la justicia. Y también, ¿qué le empujó a Raskolnikov a este crimen? Las angustias de Raskolnikov no solo son de índole social, moral, económica, sino además de tipo psicológico. El hombre con sus contradicciones y luchas internas sostiene una constante batalla con su conciencia a través de los siglos, en una problemática que trasciende de las partículas del individuo a lo general y universal del ser humano. De este modo deriva su validez ayer, hoy y mañana. A su vez, el autor nos plantea a través de esta obra el fondo del alma humana y la salvación a través del sufrimiento. Y es una obra bastante interesante y sobre todo no realista a esta sociedad actual. Trata sobre que un joven universitario asesina a una anciana usurera y se lleva las joyas. Todo esto hace por motivo de estudio, ¿no? Pero no está justificado, de hecho, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los temas que aborda Fedor Dostoy en esta obra, vemos, por ejemplo, la prostitución, el hambre, la pobreza, la soberbia, amor maternal, usura, solidaridad, remordimiento. Todas esas cosas se engloba esta obra, ¿no? En esta obra vemos, por ejemplo, la relación entre la culpa y la expiación, ¿no?, del destino, a través de la fuerza redentora del sufrimiento humano, ¿no? Entonces, desde el momento que sucede la parte más importante de la obra, o sea, el asesinato, ¿no? Rondión, o sea, es decir, el protagonista, más su realidad económica, social y cultural, tiene la culpa del asesinato de dos personas. Su sentimiento de culpabilidad lo persigue, pero no se decide a entregarse a la justicia, ¿no? Jóvenes, todo delito tiene castigo.
No en vano la obra se titula Crimen y Castigo. Algo así como que no hay ¿no? crimen perfecto o que no hay muerte perfecta o sin castigo, ¿no? Es lo que se deduce del título, ¿no? Pues Rondión paga su culpa, su propia conciencia moral lo infiere un cruel castigo mental y físico. Es lo peor de cualquier castigo. No puede enfrentarla, ¿no? Y salir airoso ante su, ¿no? dedo acusador, es decir, su conciencia. Y ello lo obliga a confesar su delito, ¿no? Aunque no lo hubiera acusado la sociedad. A consecuencia de él, es condenado a 7 años de trabajos forzados en Siberia. O sea, ese es el castigo, ¿no? Jóvenes, ya sabemos que el protagonista es Rondión, un joven estudiante. También juega un papel fundamental el personaje Elena Ivanova, anciana prestamista que es asesinada por Rondión, ¿no? Isabel Ivanova, su hermana de ¿no? Alena, la segunda víctima, ¿no? Simeón Marmeladov, hombre alcohólico, padre de 4 hijos, ¿no? Y así, un sinnúmero de personajes, ¿no? Entonces, nosotros podemos llegar a la siguiente conclusión de todo el contenido, las situaciones que se dan en la obra, ¿no? Que si el hombre cometa algún crimen, por más que intente taparlo siempre, su conciencia lo dice, que reflexione. Tu conciencia te persigue. Por eso decía, ¿no? El castigo, el peor castigo que tiene una persona que ha cometido actos de esta naturaleza, ¿no? No va a estar tranquilo. También por más problemas que haya, no debemos rendirnos y siempre pensar en lo bueno, ¿no? Y además que nunca debemos tomar el camino más rápido como lo hizo Raskolnikov al asesinar a la anciana usurera. Con eso no solucionaba nada. Y después que siempre se ha cometido un crimen, la justicia no se queda con las manos cruzadas. Fedor Dostoy por un lado, ¿no? Fedor Dostoy fue el pionero de la novela psicológica. Él fue único. Otros literatos fueron los que lo intentaron copiar, imitar, pero jamás como Dostoy no habrá otro de su talla e importancia, ¿no? En donde plasma, pues, no solamente problema cultural, económico, social del ser humano, sino el problema psicológico, ¿no? También nos muestra hasta dónde, ¿no? Hasta dónde nos puede conllevar, ¿no? La conciencia cuando una persona hace algo malo. Vuelvo a recalcar, ese es el peor castigo. El castigo más rudo es cuando te persigue, no te deja tranquilo por algo que has hecho tu conciencia. Eso es lo que sucede con este personaje. Y al final, pues con recomendación de algunas de él, por decisión de él, se entrega a la justicia. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo. Espero que hayan entendido la exposición. Y si hubiera alguna duda, estaremos clarificando en horas de la tarde. Por favor, leer la diapositiva, repasar el libro y para así desarrollar las actividades que hay en el texto.